Buen día, José. Buenos días, profesor. Vamos a permitir que tus compañeros se vayan integrando, José. Ya para concluir, vamos a platicar sobre lo que es el sistema monetario internacional, que tiene que ver precisamente con todo lo relacionado a economía política internacional. Y vamos a ver nada más el aspecto del sistema Bretton Woods. Bien, el sistema monetario internacional es precisamente aquel marco internacional en el cual se llevan a cabo, se estipulan reglas, se dan regulaciones y sobre todo las convenciones que gobiernan las relaciones financieras entre los países. Esto significa que dentro del ambiente financiero internacional tenemos mercado de dinero, mercado de capitales. Consecuencia de la participación de oferentes, demandantes, en el sentido de que se ofrecen, por una parte tenemos el comercio, y como hay comercio, tiene que darse la circulación de las divisas, que son las monedas de cada uno de los países. Luego entonces también se dan, antes que nada, de manera individual en cada uno de los países, lo que es precisamente la economía política internacional, consecuencia de la economía política nacional. Es decir, primero tenemos la economía política de cada uno de los países, eso es respetable, y es precisamente dentro del marco internacional que se respeta la soberanía de cada uno de los estados en cuanto a su manera de dictar leyes jurídicas en el ámbito económico, en el ámbito del derecho, etcétera. Pero en el ámbito internacional deben de sujetarse a las leyes del mercado. Y estas leyes están siendo reguladas por organismos como uno de los órganos principales de la Organización de Naciones Unidas es el ECOSOC. Y vamos a ver ahorita que hoy impera, hoy dan otorgamiento de créditos, empréstitos, asesoramiento, ayudas económicas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son instituciones a nivel mundial que tienen precisamente la injerencia de participar en la economía de los países, pero que estos siguen los lineamientos en los cuales se ha establecido acuerdos internacionales que emanan de la Organización Mundial de Comercio, de aduanas, de comercio internacional, Organización Mundial de Comercio, es así, Organización Mundial de Comercio. Otro es el ECOSOC como órgano rector que da asesorías en el ámbito económico, otorgando facilidades de créditos, etcétera. Todo este ambiente conforma el sistema monetario internacional, los tipos de cambio, las fluctuaciones de la moneda, las tasas de interés, la creación de las reservas para ajustar la balanza de pagos que vamos a ver ahorita. Bien, el sistema financiero internacional tiene algunas diferencias en cuanto a que cada uno de los países, dadas sus características peculiares de regímenes económicos,
No son muchas las diferencias, no son marcadas, pero existen. No es lo mismo la economía de Estados Unidos con la economía de México, ni tampoco la economía de México con la economía de Honduras, por mencionar algunas diferencias. Son mínimas, pero las hay. Luego, entonces, estas diferencias se tratan de regular precisamente para llegar al grado de que esas diferencias no se den en el ámbito internacional. En el ámbito internacional se procura que haya un ambiente de integración, coordinación y cooperación. Y para ello queda todo en acuerdos internacionales, desde luego. Una clasificación de lo que es precisamente el sistema financiero internacional puede ser en función de que tenemos, por una parte, tasas de cambio. En un momento dado hubo tasas de cambio fijas, en otros estadios ha habido tasas de cambio flotantes. Y la naturaleza de los activos de las reservas, en antaño, desde hace muchos años, ya se ha creado, se ha estipulado que todos los bancos centrales, para dar garantía a las inversiones extranjeras, que es lo que se busca, es necesario que existan las reservas. Estas reservas tienen que ver con activos. ¿Quién tiene los activos de reservas? Los bancos centrales. ¿Para qué sirven estos activos de reservas? Para, en un momento dado, lograr un balance equilibrado en la balanza de pagos. Es decir, si hay superávit o si hay déficit, en un momento dado, vamos a ajustar. Regularmente, cuando hay un superávit, de igual manera, cuando hay un déficit, ¿qué tenemos? Por una parte, las importaciones o las exportaciones han sido más importaciones y menos exportaciones, y a la inversa. Si hay más exportaciones que importaciones, eso es números positivos, es favorable, es un superávit. Cuando tenemos a la inversa más importaciones y menos exportaciones, ahí es cuando tenemos un déficit. Y si tenemos un déficit, ¿qué significa? Propiamente que los bancos centrales van a tener la necesidad de ajustar. Aquí intervienen los activos de reserva, que es precisamente una gran reserva que se tiene en divisas. En el caso de México, ¿cuáles son esas divisas? Pues son propiamente los dólares. Con los dólares se puede precisamente dar garantía. Con los dólares se puede precisar un ajuste. Por otra parte, hoy en día se ha establecido una parte de las reservas con el Producto Interno Bruto, es decir, con el nivel de producción que existe. Este nivel de producción que existe es la suma de todas las actividades económicas que se realizan. Y un país que tiene alta industrialización, consecuentemente, va a tener garantías de activos de reserva en sus bancos centrales. El claro ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos, aparte de tener oro, lo que sucede que ahorita vamos a ver que el patrón oro dejó de ser, a partir de los años 70 a la fecha, dejó de ser el patrón oro, la medida de la economía de todos los países y también a nivel internacional. Hoy en día ya no es el patrón oro,
Es importante, claro que sí, hay que tener reservas en oro, pero ya la riqueza, la nueva filosofía económica, dice, pues ya no es nada más tener oro acumulado. El oro acumulado, si no se da su circulación, que se convierta en dinero contante y sonante, que haya industrialización, pues de nada sirve tener dinero. Sería lo mismo dejar el dinero en la mina que dejar el dinero en la caja fuerte. Ocioso, pues de nada sirve. Solo sería vanidad. Bien, entonces, se llegó al acuerdo de que la riqueza de un país se mide en lo que tiene de recursos naturales, en lo que tiene de mano de obra activa y la manera de cómo se va a procesar, conjugando estos factores propiamente también con capital. Pero el capital está visto que se requiere la mercancía dinero. Si ustedes observan, es muy bonito el oro, pero a final de cuentas el oro es un lujo. A final de cuentas, ya no hay monedas que circulen de oro. Esto significa que en un momento dado, el oro por su valor intrínseco, pues es oro y por su valor intrínseco tiene un valor, pero ese valor es convencional. Eso ya tendríamos que estudiarlo desde el punto de vista de la filosofía, que no es nuestro caso. Ahorita es el económico. Bueno, el valor intrínseco del oro económicamente vale. Bueno, es apreciado, preciado y ambicionado. ¿Por qué? Porque con ello quien tiene oro lo vende y a final de cuentas lo importante es dinero contante y sonante para que se dé la manifestación expresa de las necesidades. Luego entonces, los bancos centrales deben de tener reservas. Ya dijimos, hoy en día, en el caso de México, una parte importante de las reservas, esos activos son divisas norteamericanas. Cuando hay un desajuste en balanza de pagos, que hay un déficit por haber comprado más y exportado menos, momentáneamente se ajusta la balanza de pagos en lo que tiene que ver con balanza comercial, importación, exportación, y se cubre momentáneamente con las reservas del Banco Central. En el caso de México siempre lo hemos platicado, hay una gran oportunidad por la vecindad que tenemos con Estados Unidos y precisamente consecuencia de los tratados, pues hay mano de obra que se traslada a Estados Unidos y mucho de esas, vamos a decirlo, remesas de dólares, no todo en su totalidad, pero una gran parte se viene a México. Eso propicia que haya en México una gran reserva en dólares. Es algo que muchos países quisieran tener la oportunidad de que sus personajes, sus ciudadanos se fueran a trabajar a Estados Unidos. Por eso Centroamérica está propiciando eso. El mismo gobierno promueve, rumora, váyanse a trabajar a Estados Unidos, allá se gana bien, hay un mejor nivel de vida, van a salir de pobres, váyanse, porque pretenden que se vayan sus ciudadanos, trabajen en Estados Unidos y las remesas que mandan a las familias beneficien a la economía del país. Sería hasta más productivo que trabajar en sus países de origen, porque estamos viendo que el tipo de cambio en el caso de México son 20 pesos. El dólar es peso norteamericano en Estados Unidos. Y un peso norteamericano aquí vale 20 pesos. Por eso se trata de mandarlo al país de origen para que se multiplique y en el país de origen sea productivo. Bien, estas son algunas de las razones de las reservas
¿Y para qué sirve la divisa estadounidense? La función principal del sistema monetario internacional permite que los procesos económicos de producción y distribución se den de una manera eficiente y eficaz. Que los procesos de producción se combinen mano de obra, materia prima y los cargos indirectos más tecnología, de tal suerte que brinden, por una parte, si hablamos de trabajo, mano de obra, que dé productividad. Y por el lado del capital, que dé rentabilidad. Que haya un equilibrio, primero en el seno de cada uno de los países que corresponde a la dirección de su aparato estatal. Pero ya cuando se integran a la economía global, deben de sujetarse precisamente todos los países a la conveniencia internacional de buscar propiciar cooperación, integración y armonía. Y para ello, entonces, existe la ONU, el órgano, uno de los 5 órganos principales de la ONU, que es el ECOSOC, que tiene que ver con actividades económicas, la creación del Banco Mundial, del Fondo Internacional, es Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Y de ahí el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIRD, la CEPAL, que tiene que ver con actividades económicas para América Latina, etcétera. Propiciar en América Latina el desarrollo internacional de todos estos países. Bien, hablando del cono sur, que es Sudamérica, estamos hablando ahí, tocando el tema de lo que son mercados regionales. Bueno, todo esto es nada más para entender que el aparato productivo debe de funcionar y sobre todo los canales adecuados de distribución, de poner, en este caso en el ámbito internacional, de colocar bienes y servicios producidos en un país en el contexto mundial, buscar los canales adecuados para que lleguen esas mercancías a otros países. Y desde luego esto va a dejar ganancias. Eso es el negocio. Todo negocio debe de propiciar la combinación de los mismos factores de producción para ganar y obtener una utilidad. Entonces, se busca la maximización de la producción, por una parte, y el empleo mundial, para alcanzar el bienestar económico de la población. Si hay una combinación adecuada de factores de producción, si los procesos económicos funcionan a tal grado de lograr una industrialización como se dio en Estados Unidos, como se dio en todos los países de primer orden, después de Inglaterra con la industrialización, con la revolución industrial, eso propicia desarrollo económico. Y por otra parte, hay empleo. Significa que no va a haber pobreza extrema, que todo individuo o ciudadano que está en edad de trabajar, y si se lo propone buscando empleo, lo va a conseguir. Eso es pleno empleo. Y es lo que se requiere dentro de las políticas internas, primero, para que se dé en el ámbito internacional. En el caso de México, una vez más, hay un claro ejemplo de que sí hay exportación de mano de obra. Y es algo que muchos países, ni en Europa hay fronteras donde se dé la relación un país fuerte con uno en vías de desarrollo, que es el caso de México. Ojalá alcancemos ya ese desarrollo pleno que hace falta aquí en México, que hemos dicho siempre hay capacidad, hay genio, hay todo, recursos naturales. Nada más falta que estudiemos y nos preparemos más, que la tecnología sea propia de México, que no la estemos rentando, que no la estemos comprando al exterior y que no nos estén asesorando desde el exterior. Por eso es necesario
que la nueva población, ustedes los jóvenes, estudien con ganas, con ahínco, que se preparen en cada una de sus especialidades para que salgamos del subdesarrollo. Un alumno contestó, ¿y ustedes, maestro, los de su generación? Pues también nos dijeron lo mismo. Y si ustedes observan, sí ha habido un repunte. México hace 50 años, México estaba atrasado en 50 años. Hoy México ya no está atrasado en 50 años. Ya los niños, los estudiantes de secundaria, ya entran en concursos de cibernética, robótica. Ya hay un gran avance. Vean ustedes, ya no hay atraso y así podemos seguir. Ya México está incursionando, ya tiene sociedad con Argentina para investigaciones espaciales. También con China. Entonces, ven ustedes, ya México no está tan atrasado. Ya no son 50 años. Ya son menos. Y así, si seguimos estudiando y preparando, históricamente ahí está la diferencia de nuestro atraso. Si ustedes estudian y leen historia, se van a dar cuenta de por qué México está atrasado. Y que estamos avanzando hoy, a grandes pasos, aún con todas las vicisitudes, aún con todas las trabas que nos ponen otros países. Bien, entonces tenemos que la maximización de la producción y el empleo mundial es para lograr y alcanzar el bienestar económico de todos los países. Esa es la teoría, la filosofía. Pero sabemos de antemano que la codicia, avaricia de los empresarios es todo para ellos nada más. Eso es lo que hay que seguir regulando. Bien, primero cada nación debe de estructurar sus lineamientos económicos políticos para que después participen en el ámbito internacional. Y repito, en el ámbito internacional hay que sujetarnos a las normas establecidas. Y ahorita vamos a encontrar quiénes establecen las normas, principalmente los países líderes. Bien, el volumen óptimo de reservas. El volumen óptimo de reservas significa que todos los países centrales deben de tener propiamente una cantidad en reservas. Puede ser oro, plata, y hoy en día son las divisas estadounidenses, los dólares, y ya mencionamos hasta el cansancio. México tiene una ventaja ahí por la vecindad con Estados Unidos y la manera de cómo se intercambia esta mercancía dólar. Bien, estos activos de reserva, todos los países deben tenerlo. ¿Para qué sirve? Cuando hay un desbalance, un desequilibrio económico en la balanza de pagos que se registra, balanza comercial, importaciones, exportaciones, pero ya también vimos, estudiamos que todo lo que tiene que ver con rentas, todo lo que entra en dinero por vía intereses, vía inversiones, tanto cobros como pagos al exterior, todo ello se tiene que ir midiendo. Entradas por turismo, por compra-venta de seguros, por derechos de autor, compra-venta de tecnología, renta de tecnología, todo eso, todo lo que tiene que ver en una actividad económica a nivel internacional tiene que registrarse en la balanza de pagos. Y cuando hay momentáneamente un desajuste, ahí es cuando entran las reservas. Momentáneamente se extraen las reservas del Banco Central para cubrir esos huecos. Posteriormente se vuelve a ajustar por el cobro de intereses o el pago de intereses, que siempre se dan. Y los intereses están cada segundo, cuando son millones de dólares, imagínense los intereses. A veces los intereses casi doblan al principal. Entonces son cantidades muy fuertes. Este volumen óptimo de reservas que debe de tener cada país en su banco central
en el caso de México es Banxico, brinda confianza. Y si brinda confianza, el financiamiento puede ajustarse. Lo que entra y sale, el financiamiento puede recibir préstamos México y al mismo tiempo México puede prestar. Hace poco se supo que prestó dinero a un país de Centroamérica. Bueno, esta combinación óptima de entrada y salida de dinero se registra en la balanza de pagos. Y aquí es cuando hay que ajustarlo a través de reservas del aparato monetario del Banco Central. Bien. De 1870 a 1914 se daba el patrón oro. El patrón oro significaba que todo tipo de cambio tenía que equipararse con el oro. Y aquí la moneda que imperaba era la libra esterlina. Obviamente, por razones obvias, por el imperialismo británico. De 1870 a 1914 está el patrón oro. Ya desde antes existía el patrón oro, porque hay que recordar que en la época del mercantilismo, antes de que surja la revolución industrial, antes de que nazca el capitalismo, era mercantilismo. Y en tantos siglos que duró el mercantilismo, la política económica era el país que poseía más metales preciosos, era el país que tenía acumulada más riqueza. Y ya vimos que al paso de los años hoy en día ya no es nada más atesorar metales preciosos. Hay que tener un nivel de industrialización alto, que es el caso de Estados Unidos, Rusia, China y Gran Bretaña. Bien, entonces, pero este patrón oro en la guerra napoleónica o en las guerras napoleónicas que se dan por los años 1793 y 1815. Fíjense, sí duró esa guerra de la campaña bélica de Napoleón, sí duró, de 1793 a 1815. Se suspende, no hay convertibilidad, y al suspenderse, no podía circular libremente el oro. Bien. De cambiar papel moneda por oro a un tipo de cambio fijo. Es decir, en esos años del 1793-1815, con las guerras napoleónicas, se suspende el intercambio de moneda por oro. Es decir, se restringe la economía. Porque está en juego, vamos a ver, ¿es Francia o es Inglaterra los que van a dominar el mundo? Pero como perdió Napoleón, pues el que dominó fue y siguió dominando la libra esterlina. Y es luego entonces cuando el Parlamento británico aprueba algo que lo denominan los británicos la Reception Act, que es acta de reanudación. Y en esta acta de esta acta de reanudación establece nuevamente las políticas, patrón oro, nuevamente. Y entonces ya Inglaterra ya puede trasladar oro que tiene acumulado a todos los países. ¿Pero por qué lo hace? Pues es para invertir. Y al invertir,
suponiendo, es un ejemplo, pero así se dio, reparte oro, a final de cuentas, le regresa el oro y un poquito más. Entonces, eso es invertir, y eso hace Inglaterra. Posteriormente viene la Primera Guerra Mundial y consecuentemente, drásticamente se reduce el empleo, por una parte, y la capacidad productiva, precisamente porque muchos empresarios, también la guerra es negocio, se dedican a producir todo el aparato bélico, aviones, barcos, submarinos, etcétera, balas, balística, bueno, en fin, todo lo que se requiere para la guerra. Imagínense, todo eso que se consume destruyéndose deja ganancias, utilidades, y todavía, al final de cuentas, hay que repartir botín de guerra. Esto ocasiona un aumento en la oferta monetaria. Con tanta crisis económica, después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacen el aparato de gobierno? Trata de incentivar la economía y tira, produce mucha moneda, mucho dinero circula, porque se da a través de programas de ayuda. Ayuda para la reconstrucción de Europa. Pero todavía no hay sustentabilidad económica. La reactivación tiene que iniciar, y mientras inicia, pues no hay que comprar. Hay dinero, pero no hay alimentos. La población está en un estado de hambruna crítico en Europa. Por consiguientemente, los niveles de precio también aumentan. Pues hay mucho dinero, hay pocos productos que ofrecer. Luego entonces, pues hay que subirle precio y comprar. Después de la Primera Guerra Mundial, un kilo de naranjas equivalía a muchas libras esterlinas. Imagínense comprar un kilo de carne. Tenían que dar una fortuna, en verdad. Tenían que dar una fortuna en dinero, joyas de las familias, de la gente pudiente que tenía sus joyas. Daban joyas de mucho valor por un kilo de carne. Eso es lo que propician las guerras. El mercado internacional, consecuentemente, empieza todavía a imprimir más bien, empieza todavía a aplicar la política de imprimir papel moneda respaldada por el oro. Pero dio lugar a un régimen de tasas de cambio flotantes. Es decir, las divisas subirían y bajarían de precio de acuerdo a la oferta y demanda de las mismas. En 1922, el Comité Financiero de la Conferencia de Génova en Italia oficialmente establecen el patrón oro. Ya es después de la Primera Guerra Mundial, 1922. Ya también se creó lo que es la Sociedad de Naciones. El patrón oro se establece en Inglaterra, se acepta en Francia, Italia y Japón. Pero 3 años antes, en 1919, Estados Unidos ya había adoptado el patrón oro. Para que en 1931, dentro del marco de la Gran Depresión, vean ustedes, la globalización no viene de los años 80. Ya la globalización tiene antecedentes desde siglos muy atrás. Pero para un ejemplo, antes del 80, pues ya estamos mirando que en 1929, y partiendo desde el 27, 1927,
empezó a gestarse ya por ahí una crisis económica en Estados Unidos que se reflejó en Europa, en México. Algunos sectores no les afectó, como es en el caso de la Ford Motor Company en Estados Unidos, que no le afectó. En el caso de México, no le afectó porque el nivel de vida de México estaba paupérrimo, estaba bajísimo. O sea que ni se sintió porque en apariencia, pues estábamos pobres y más pobres, pues no hubo mucha diferencia. Aunque Estados Unidos deportó miles de trabajadores mexicanos, los regresó a México. Hubo también más desempleo en México. Bueno, entonces, en 1931, Inglaterra sufre escasez y suspende la convertibilidad, es decir, sufre escasez de oro en 1931, escasez de producción. Y Estados Unidos hace lo mismo en 1933, es decir, suspenden en un momento dado el tipo de cambio oro por moneda. Si antes se podía cambiar dólares, monedas de libras esterlinas por oro, se suspende, no hay cambio. Pero nuevamente, en 1934, un año después, Estados Unidos lo reanuda, porque ya Estados Unidos está buscando propiciar que él tenga la hegemonía en todo el mundo, que en lugar de la libra esterlina sea el dólar. Y veamos, el patrón oro fracasa, pero al mismo tiempo continuas depreciaciones competitivas. ¿Qué significa esto? Que algunos países optaban por devaluar sus monedas para atraer la inversión extranjera y otros las sobrevaluaban para vender sus mercancías a altos precios. Al sobrevaluar su moneda, sus costos se elevan y al elevar sus costos, su margen de utilidad tiene que ser más alto. Y a ese precio hay que vender en el mercado internacional. Y los demás países tienen que pagarlo, pues era caro. Por eso se dice que eran continuas depreciaciones competitivas. Depreciaciones significa bajar de valor al tipo de cambio de cada una de sus monedas relacionadas con cada país. Por otra parte, cambiar la demanda por sus productos, es decir, si deprecio mi moneda, voy a atraer inversiones y voy a atraer clientes porque van a tener el estímulo de comprarme barato. Lo importante era vender. Y aún así, siempre hay utilidad, siempre hay ganancia. Un comerciante nunca pierde. Pero aquí se forman los tres bloques. Tres bloques. Uno de ellos liderado por Gran Bretaña, imponiendo su libra esterlina. Y ya otro que surge y nace, y sobre todo en toda América y parte de Europa y también Asia. En ese entonces se acepta el dólar estadounidense como moneda prioritaria, como moneda de intercambio. Y por otra parte, Francia tiene acumulado oro y entonces Francia sigue con la política del patrón oro como principal mercancía para convertir todos los valores importados y exportados. En 1936, ya después, consecuencia de la depresión que por ese año termina, Inglaterra y Estados Unidos y con Francia acuerdan reanudar cooperación internacional. ¿Por qué?
porque ya por esos alrededores de esos años, consecuencia de la depresión, y ya hay ciertos países que se cierran en el aspecto de que imponen políticas de sustitución de importaciones, imponen políticas de dumping, vender internamente más caro que afuera, no comprar al exterior y comprar en el interior de cada país, no participar en convenios internacionales porque ya se dieron cuenta los países de que la Sociedad de Naciones fracasó, no sirvió para nada. La Sociedad de Naciones se creó para evitar otra guerra que era precisamente consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y ya entonces por ahí se vislumbraba que Alemania se estaba armando en grande. Y entonces ya cada país estaba velando por sus propios intereses. Y así es, se da precisamente la política en cada uno de los países, están cerrados, no quieren saber nada de lo internacional y promueven políticas de desarrollo de empleo, establecen políticas de estabilización de precios. Hay un control de precios por parte del Estado, hay solicitud de crear empleos internamente. Y entre las dos guerras, entre la primera y la segunda, ese mito que se tenía del patrón oro, que todo lo solucionaba, que la riqueza era con base al oro, se desmorona. Y entonces la experiencia de la Primera Guerra Mundial propició precisamente la Gran Depresión, por ese egoísmo al que nos estamos refiriendo. Los países se cerraron, los países no quisieron seguir tratando y esto ocasionó un desequilibrio en la economía mundial. Bien, sin importar el alto impacto en la economía global, los países que estaban sumergidos dentro de su posibilidad de mantenerse vivos, de procurar que la política de precios, que la oferta y la demanda estuviera regulada, que el gasto público por parte del Estado se aplicara consecuencia de un régimen fiscal adecuado, que lo que se produjera en cada país ahí mismo se consumiera. Obviamente, tenían que darse cuentas que no era lo más adecuado. Y entonces, en Estados Unidos se crea el Bretton Woods. Este sistema del Bretton Woods lo firman 44 gobiernos que ya habían firmado el Acuerdo de Organización de Naciones Unidas, y en este acuerdo de Bretton Woods, en Estados Unidos, se crea el Fondo Monetario Internacional. El Bretton Woods es un sistema de tasa de cambio ajustable, que es fluctuante, flotante. La tasa de cambio puede subir o bajar según convenga. Y el oro nuevamente se estandariza. Por cada onza de oro vale $35. Y entonces ya el dólar se acepta como divisa internacional. Ya se acepta en toda América, es indiscutible hasta hoy en día, y en parte de Europa, Asia. Cada país, diferente a Estados Unidos,
tenía que satisfacer necesidades económicas en el ámbito internacional, que era la paridad de su moneda debía compararse en términos oro por dólar. Quiere decir que si una onza valía $35, cada moneda de toda América y algunas monedas de Europa tenían que calcularse a una equivalencia, precisamente dólar-oro. Pero este sistema Bretton Woods dura nada más hasta 1970. Ya a partir de 1970, el sistema Bretton Woods ya no existe, fracasó. ¿Por qué fracasó? Bueno, porque los tipos de cambio eran fijos, por una parte. Las monedas se mantenían estables y era $35 por onza de oro. Y en apariencia, por eso se dice nuevamente ese mito de que el oro lo solucionaba todo. Y no, porque precisamente el presidente Charles de Gaulle en Francia quema los dólares y dice, ¿para qué queremos dólares? Es puro papel. Mientras el oro está propiciando alta productividad. Y ahí estriba el bienestar de un país, no en que Estados Unidos nos inunde de puro papel. Y Charles de Gaulle quema el dólar. Y es ahí cuando en apariencia pierde campo el dólar. Hoy, y aún así todavía se siguió defendiendo el dólar estadounidense. Ya vamos en el 2021 y todavía el dólar, todo en América no hay otra moneda que se cotice, es el dólar estadounidense, el tipo de cambio. Bien, damas y caballeros, aquí le vamos a dejar sobre